Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Eugenio Prieto Soto, es secretario de Hacienda del departamento de Antioquia. Y lo saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Señor secretario, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Elgin, buenos días, un saludo muy cordial para ti, a Luisa, a Juan Pablo y a toda la audiencia de Antioquia Amanece. Muy buenos días. Hay una frase y una expresión que me gusta mucho utilizar y es que después de una acción siempre va a surgir una reacción. La comunicación es acción y reacción. ¿Ustedes se imaginaron desde el momento en que Álvaro Uribe Vélez propuso hacer una vaca en pro para financiar las vías 4G, que esto iba a generar tantas reacciones a nivel nacional pro y en contra? ¿Cómo lo analizan hasta el momento de lo que se ha vivido precisamente con esta manifestación? Nosotros aquí nos imaginábamos que se podía despertar ese sentimiento natural de la naturaleza de los antioqueños y de los colombianos de la solidaridad. Pero no sabíamos pues que iba a generar también otras reacciones adversas tan complejas frente a quienes no han compartido esta decisión. Pero lo más importante es eso, la gente buena, solidaria, grandes empresarios, ciudadanos del común, trabajadores, amas de casa, estudiantes, que han venido respondiendo a esta propuesta del Departamento de Antioquia y generando sobre todo conciencia de cuál es la real situación de estas vías que pasan por Antioquia, pero para conectar el país. Secretario, yo quiero preguntarle porque acabamos de hablar con uno de los abogados en el departamento de Antioquia y dice, es válido que el departamento recoja los recursos, que haga la recolección de dineros, pues así de pronto al presidente Gustavo Petro no le guste. Si no hay nada ilegal, el departamento de Antioquia lo puede hacer. Acá la inquietud es si los recursos realmente son para vías que tengan que ver con el departamento de Antioquia solamente, pues es válido. Pero si son vías del país o a nivel nacional, pues ¿cómo entender eso? ¿Cómo entender que Antioquia recolecte recursos para ser invertidos entonces en todo un país? Esta obra, Lisa, lleva ya desarrollándose en el país. Pues esta obra, no, estas generaciones de concesiones viales comenzaron cuando se expide la Constitución de 1991. En 1993 arranca la primera generación de concesiones viales. De 1993 hasta el 2011, casi 20 años, se da esa primera, segunda y tercera generación de concesiones viales que hizo algunas vías, pero que fundamentalmente se dedicó a ampliar, a rectificar, a darle mantenimiento a las principales vías de los departamentos. Pero esta cuarta generación de concesiones viales ya se hace a partir de la ley 1508 del 2012, que tiene que ver con las concesiones, con las APPs. Y son otras especificaciones técnicas, son otras especificaciones desde el punto de vista de puentes, de túneles, de dobles calzadas, y con un sentido de corredor vial país. Esta cuarta generación de concesiones es muy importante porque en las anteriores tres generaciones, yo pues hace poco coloqué un mapa mostrando el mapa de Colombia con una lupa, mostrando que en el departamento de Antioquia esas primeras tres generaciones de concesiones viales no pasaron por Antioquia. Se dice que muchos geólogos le tenían miedo y ingenieros a la geología de Antioquia. Y esta cuarta generación pasa por Antioquia, pero es como si tejiera una telaraña que integra todas esas tres anteriores generaciones de concesiones viales y las principales vías del país, con los puertos en el Urabá, en el Pacífico, con los centros de producción de este país. No sé si se dieron cuenta ustedes que hace 20 días, un mes, se dijo que ya se habían levantado los parricidas de las vías al eje cafetero. Pues esas vías que hay hacia el eje cafetero comienzan aquí en el Valle de la Urrá con Pacífico 1, siguen por Pintada con Pacífico 2 y se meten al eje cafetero bajando hacia el Valle con Pacífico 3. Esas vías conectan por Bolombolo con Santa Fe de Antioquia, con lo que es Mar 1, hacia Cañas Gordas, con lo que es Mar 2,
y hacia el Urabá, con lo que es más 3, pasando por ese túnel del Boquerón del Tolio que estamos hablando. Estamos hablando de 700 kilómetros que hoy integran Buenaventura, el puerto del Pacífico, con los puertos de Urabá o los puertos del Atlántico. Esto lo estaba pensando hace mucho tiempo el país, tiene que ver con la competitividad, o llevar un contenedor del centro del país o llevarlo de uno de los puertos al centro del país, cuesta más que llevarlo de ese puerto a Europa o Estados Unidos o Asia, o traerlo de Europa a Estados Unidos de Asia hacia el centro del país. Esa es parte de la problemática real. Esas obras están debidamente aprobadas en documentos COMPES, que son los consejos el Consejo de Política Económica y Social, por los documentos CONFIS, que son los Consejos de Política Fiscal, están aprobadas en los contratos, en los convenios, y se han venido ejecutando bien. Y yo creo que ahí es una diferencia frente a si se aportan unos recursos nuevos o no se aportan unos recursos nuevos, y es donde tiene que decir el gobierno nacional si va a paralizar unas obras de esta magnitud, que no pararían a Antioquia, sino que pararían al país en ese proceso de mejorar la competitividad. La meta es 1 billón de pesos, pero ¿en cuánto tiempo pues, tienen pensado recolectar esto, secretario? Bueno, no, hoy tenemos precisamente una reunión con la Junta, tiene unas personas muy importantes del sector privado, del sector social, incluso del sector sindical, de trabajadores, como este joven que forma parte de los trabajadores del túnel del Volcán Victorio, y vamos a hablar un poco de los resultados, de los avances, de los logros, de las problemáticas que se han tenido, y ahí estaremos proyectando. Lo más importante, creo, Juan Pablo, que era generar un tema de conciencia sobre la realidad de estas vías y sobre lo que está pasando en el país, ¿cierto? Porque la gente no tiene mucha claridad cómo se están haciendo estas vías. Y quiero también separar un poco, conectando con la pregunta anterior, Juan Pablo, el que estas vías de las que van de Santa Fe de Antioquia hacia el Urabá, como no daba el tráfico promedio diario, en un acuerdo con el gobierno nacional, que decidió hacerlo por obra pública, y por eso el departamento y el distrito de Medellín aportaron un valor significativo de alrededor de 3 billones de pesos de los 5 billones de pesos que viene valiendo la obra. El presidente dijo que habían unos sobrecostos, no es cierto que hayan sobrecostos. En la parte que nos compete a nosotros y en la parte que les compete a ellos, hay una materialización de riesgos geológicos que estaba establecida precisamente en los estudios y en los convenios. Porque cuando se va a hacer un estudio de esta naturaleza, bajar 900 metros, pues, bajo el túnel casi 1 kilómetro de profundidad, no es tan sencillo y tan simple, por eso es que se dan esas materializaciones posteriores. A nosotros nos tocó asumir 765 mil millones de pesos, que los viene asumiendo el gobierno de Antioquia, y a ellos les corresponde asumir 650 mil millones de pesos, que son como el florero de Llorente, donde no quieren ellos asumir ese recurso. No obstante que el presidente de la República, entre todos los trinos que sacó, en uno de sus trinos expresó ese tema de que sí, ellos reconocían que tenían que aportar 650 mil pesos de presupuesto, y lo que estamos esperando es obviamente que tomen esa decisión, porque ya Antioquia lleva en el tramo que le corresponde una ejecución del 90-91% del túnel, y a julio, agosto lo podemos terminar, y a ellos les faltan de los 19.5 kilómetros, en días asumió 12, pero hay 7.5 kilómetros donde hay 3 túneles de 900 metros, 1 kilómetro promedio, hay 6 puentes y 6 kilómetros a cielo abierto que ellos ni siquiera han iniciado esa contratación, es decir, que vamos a terminar el túnel y nos vamos a demorar otros 2 o 3 años para poder llegar al Urabá a través de esos túneles. Creo que ahí está el problema, esa es la raíz de la discusión, más allá de cualquier otro tema, de si la vaca es legal o no es legal, que si lo es, que además quiero dejar también la reflexión, Luisa, porque no profundizamos en el tema. Hay un decreto de Bogotá, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del 2015, que es el 532, por medio del cual se implementa en el año 2016 un mecanismo de aportes voluntarios. Es decir, el señor presidente era el alcalde de Bogotá, ese decreto está firmado por el señor presidente como alcalde de Bogotá, y no comprendemos entonces por qué cuando él lo hace con un ente territorial es válido y cuando lo hace Antioquia no es válido. Le quiero cambiar de tema, y antes de preguntarle al secretario de Hacienda del departamento, le pregunto a quien fue senador de la República y conoce el tema de las leyes, por qué se hacen y por qué no.
¿Requiere Colombia una nueva constituyente para usted? Yo ayer me pronuncié al respecto solamente iniciando el planteamiento y creo que es importante esta pregunta porque lo que requiere Colombia es actualizar la Constitución. Mire, la Constitución, en algún momento lo hablamos en la campaña, es tan valiosa que le permite hoy al presidente de la República ser presidente. Es decir, sin esa Constitución, Gustavo Petro no pudiera haber sido presidente. Es la Constitución de la paz, pero también es la Constitución ecológica, también es la Constitución de los derechos humanos, también es la Constitución de los derechos fundamentales, es la Constitución del Estado Social de Derecho, es la Constitución del Estado unitario pero descentralizado y con autonomía de sus entes territoriales. Lo que hemos dicho nosotros es que a la Constitución le falta en el tema de las autonomías de los entes territoriales actualizarse. Yo lo he hablado también en el tema de los tributos. Hoy el 85% del recaudo tributario, fundamentalmente representado en impuesto de renta de IVA, se queda en el gobierno central. El 11% representado en impuesto predial e industria y comercio se queda en los distritos y municipios y no es suficiente. Estamos hablando de todos los distritos y municipios de Colombia. Y solo el 4% representado en los vicios, en el impuesto al consumo, el impuesto al consumo de los licores, de la cerveza, del cigarrillo, el chance y las loterías, se queda en los departamentos. Eso representa para la nación ese 85%, más o menos el 18% del PIB. Para los distritos y municipios más o menos el 2.4% del PIB y para los departamentos más o menos el 0.7, 0.8 de ese PIB, de ese Producto Interno Bruto. Es decir, que todos los departamentos de Colombia juntos no representamos en el recaudo de nuestros tributos ni siquiera el 1%. Así es muy difícil avanzar en este país en temas de equidad, en temas de inclusión, en temas de productividad y competitividad. Y lo que estamos diciendo es que hay que recuperar el sendero que trazó la Constitución, que decía que se tenían que entregar hasta el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación a los departamentos y a los municipios. Hoy estamos en 85-15. Eso es muy triste. O sea, que lo que nos están entregando en el sistema real de participaciones o en transferencias hace que los municipios de Colombia y de Antioquia sean totalmente dependientes. Les cierro este punto, Elkin, con este planteamiento. El 90% de los municipios de Colombia son categoría sexta. En Antioquia, 96 municipios son categoría sexta y 10 municipios son categoría quinta. Es decir, de 125 territorios, 106 están entre sexta y quinta. Esos 106 tienen 2 millones de personas habitando en el territorio. Tienen el 90% del territorio, pero solamente el 10% de los ingresos. Estamos hablando de desigualdad en los tributos, de un modelo que como está establecido fracasó porque el país se recentralizó y hay que dar el debate. Entonces esa constituyente, para mí, respetuosamente, lo que está es alejando una discusión que se viene dando en la Federación de Departamentos, en la Federación de Municipios, en las capitales, fundamentalmente sobre la autonomía territorial, y que se tiene que profundizar ahora que salga el pronunciamiento de la misión de descentralización, en qué va a ocurrir con el ordenamiento territorial, qué va a ocurrir con la 617, con las leyes que tienen que ver con el tema de los créditos en los territorios, qué va a ocurrir con el tema del sistema real de participaciones, en fin, con este tema de los tributos. Ese es el debate central hoy en Colombia. Una constituyente hoy haría que se fuera a cambiar totalmente la Constitución, que con el más profundo de los respetos hay que cuidarla y protegerla, porque esa hoy es la Constitución garante de la arquitectura que tenemos, y es una Constitución supremamente joven. Son 33 años, que así a alguien le parezca mucho tiempo en una Constitución, es muy poco tiempo, y lo que hay es que recuperar lo que se había hecho mal hecho, que fueron 2 actos legislativos, el 01 y el 04, del 2001 y del 2007 respectivamente, que retrasaron ese incremento de los recursos hacia los departamentos y los municipios. Esa es la discusión de fondo y no creo que el país pueda desviarse hoy de esa discusión que venimos dando también con el presidente del Senado, Iván Leonidas Name, y que hace poco vimos acá en el municipio de Medellín, en la tercera audiencia pública que trajo el Senado. Y yo recuerdo que cerré mi intervención con una cosa que le dejo hoy a toda la audiencia de Antioquia Amanece. No es justo, recordando a nuestro Nobel Gabriel García Márquez, que esta discusión se vuelva a parar y pasen otros 50 o 100 años y que nos toque vivir otros 100 años de soledad de estos municipios
de estos departamentos de Colombia no tengan una segunda oportunidad sobre la tierra, para que haya más equilibrio y obviamente mejor redistribución, más equidad, y que tengamos realmente autonomía territorial como está establecido en la Constitución. 100 años de soledad con Aureliano Buendía y compañía. Señor, muchas bendiciones, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece. A ustedes, a Juan Pablo y a Luisa y a toda la audiencia, un gran abrazo.